Vamos a abrir la Biblia en 1 Samuel 16:13, así como están sentados, dice así, 1 Samuel 16:13. Hoy quiero traer una enseñanza sobre la unción. La unción, lo importante de la unción, lo importante del Espíritu Santo. Amén. 1 Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió a David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces Samuel el profeta tomó el cuerno del aceite y ungió a David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, ¿desde cuál día? Desde el día en que Samuel el profeta ungió a David, que era un muchacho, un joven de 15, 17 años. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová vino sobre David. Aquí vemos, hermanos, que David iba a ser rey, pero quizá Dios tiene propósitos para nosotros. Pero de aquí a que vengan esos propósitos o otros propósitos, nosotros tenemos la unción y hay que usarla e inmediatamente la tenemos. Amén. No es tengo el Espíritu Santo porque Dios en 20 años me va a llamar para cierto trabajo. Bueno, si te va a llamar en 20 años, desde ahora el Espíritu Santo puede trabajar en nosotros. Y en este capítulo 16 de 1 Samuel, el reino de Israel estaba muy mal. Había una crisis espiritual y había un desequilibrio social. Eso estaba tremendo por ahí. Los enemigos de Israel, o sea, los filisteos, estaban acechando para causar daño. El pueblo de Israel estaba descontrolado, ya que el rey, el número uno en el pueblo de Israel, había sido desechado por Dios. O sea, es una crisis porque no era que Saúl estaba un poco mal, estaba desanimado, como todos a veces pasamos por ahí. No, era que es que el rey Dios lo había desechado, dice. Y además le dijo al profeta Samuel, ya no lo llores, yo lo desecho, ya, punto final. Póngase a pensar un pueblo con un rey que era solo apariencia. Pero como Dios tiene interés y cuida a su pueblo, Dios envió al profeta Samuel a ungir a un hombre, a un joven, para que ese joven, aunque no era rey, era un pastor de ovejas, fuese un instrumento de Dios a favor del pueblo. Siempre lo he dicho y lo repito. La unción, recibiréis poder y me seréis testigos. La unción no es para recibirla ya, para recibirla así y compartirla. ¿Por qué Dios ungió a David? Porque él era un instrumento, porque había un pueblo en urgencia y ahí Dios tenía al hombre. El aceite de la unción, hermano, era usado para los sacerdotes, a los profetas también, a los reyes también. En Éxodo 29:7 podemos leer ese verso. Aquí está el de los sacerdotes. Éxodo 29:7 dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Entonces el aceite iba sobre la cabeza. ¿Por qué sobre la cabeza y no sobre los pies? Porque uno con los pies camina, pero uno piensa con la cabeza. Por eso la unción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que fue una sombra, es para que nosotros sepamos que cuando tenemos el poder del Espíritu Santo, la unción fresca de Dios, llega ahí al cerebro, donde está el cerebro, donde están los pensamientos, donde se derivan los pensamientos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero el aceite se derramaba sobre la cabeza y todo tiene su función.
todo tiene su enseñanza. Repito, es muy importante usar la cabeza cuando el Espíritu Santo viene, porque de aquí se maneja todo. Que sobre toda cosa, dice Proverbios, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra versión dice, sobre toda cosa guarda tus pensamientos, guarda tu cabeza. Pues uno dice el corazón, con el corazón siento, pero todos emanan del cerebro. Entonces, ungieron a David, a nosotros nos ha ungido. Mire lo que dice el Salmo 89:20. Salmo 89:20 dice, hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Entonces, ese poder que usted tiene y que yo tengo y que hemos recibido es santo. Todo lo de Dios es santo. El nombre de Jesús es santo. Su sangre es santa, su espíritu, su palabra. Dios es santo. Entonces aquí hay dos palabras importantísimas. Hallé a David, mi siervo. Es importante esa palabra. Dice, hallé a David, un joven. No dice. Ya, hallé a David, del hijo Isaí. Tampoco. Hallé a David, mi siervo. Y lo ungí con mi santa unción. Todos nosotros, hermanos, somos servidores de Dios. Tengamos un cargo, no tengamos un cargo, todos le estamos sirviendo a Dios. Es más, cuando venimos aquí a la casa de Dios, a la iglesia, venimos a servirle a Dios, venimos a cantarle, venimos a adorarle, a orar, a invocarlo. Esa es una forma de servir. Somos sus siervos. Y tenemos la unción, el Espíritu Santo. Y esa unción, Éxodo 40:15, nos sirve para ejercer el servicio con eficacia. Uno no recibe el Espíritu Santo para ser salvo. No, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, todo en su debido lugar. Uno no recibe el Espíritu Santo para ser salvo, hermanos. La salvación está en la cruz. El que creyere en Jesús y fuere bautizado será salvo. Pero el Espíritu Santo viene para darnos poder para ejercer el ministerio, los dones que Dios nos ha dado. Éxodo 40:15. Y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes. Y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. ¿Cómo iban a poder servir por sacerdocio? La unción. Mire que Dios nos dijo, por ser hijos de Aarón ya están sacerdotes. No, porque las cosas de Dios todas son espíritu. Todo es en espíritu y en verdad. Aunque hay cosas físicas que se hacen, todo tiene un principio espiritual. Entonces los sacerdotes, así como Aarón y sus hijos, dice la unción que ellos tienen, porque los ungirás, esa unción les servirá por sacerdocio perpetuo. Su unción les servirá por sacerdocio. Igualmente para nosotros, en 1 de Juan 2:20, dice el apóstol Juan, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. 2:20, 1 de Juan 2:20. O sea, estamos haciendo una pequeña comparación, no es el tema, pero sobre la unción en el Antiguo Testamento, la unción en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos la unción. Entonces es importante, hermanos, porque como ese verso que conocemos tanto de Pedro, que de lo que tengo, te doy. Moisés, que tienes una vara, extiéndela a Moisés y abre el mar. Y así se abrió el mar rojo y pasaron en seco. Entonces nosotros tenemos la unción y pues sí, a veces decimos, hermanos, necesitamos más poder. Claro, necesitamos más poder cada día, pero eso no nos debe
de privar de usar lo que tenemos. Porque si a los recomiendan que a los celulares no los cargue toda la noche, porque ya cuando se carga ya debe de quitarlo porque se puede dañar. Eso es lo que dice. Así también nosotros no podemos estar cargándonos y cargándonos y cargando el Espíritu Santo y no damos, porque nos puede dar un daño, nos puede hacer un daño espiritual o emocional o para el reino de Dios. Lo que tenemos, el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, hay que compartirlo, usarlo. ¿En qué? A todo lo que uno hace, adorando a Dios, orando, testificando, intercediendo, leyendo la Biblia, en mi vida personal, en mi vida congregacional, en mi vida misionera con los que no conocen a Dios. Entonces, la unción nos sirve por sacerdocio a nosotros. Por eso Jesús dijo, recibiréis poder. Es importante recibir el Espíritu Santo y es importante tener activo, tener renovado el Espíritu Santo, como cantábamos en esta noche. Que se llene tu casa de tu gloria, que se llene mi vida de tu gloria, para poder dar. Entonces en 1 Samuel 16, versículo donde leímos, verso 13, después que David fue ungido, aunque no era rey, ya estaba ungido, ya no se podía esconder, ya no se podía quedar con las ovejas. Sí se podía quedar, pero habían trabajos más importantes. Por ejemplo, David, para no leer todo esto, usted lo puede leer en 1 Samuel 16, todo el capítulo. David comenzó a tocar el arpa y el rey Saúl, el que estaba desechado, mire, tenía alivio de ese espíritu malo. En otras palabras, había una superioridad espiritual contra el mal. David tocaba para el desechado, para Saúl, y ese espíritu malo era un demonio, lo que llamaríamos hoy demonio, se quedaba quieto, le tenía que hacer caso a Jesús, al espíritu que estaba en David. Igualmente nosotros, hermanos, tenemos el espíritu de Dios y las fuerzas del mal son inferiores a nosotros. Por tanto, no le tengamos miedo a ninguna fuerza maligna, porque ningún arma forjada contra ti prosperará. Nosotros como cristianos no podemos tenerle miedo ni a hombres ni al diablo, solo a Dios. Temed a Jehová, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, fíjense, eso habla de David. David se enfrentaba a leones, ¿sí? Dios le daba a osos, aún a gigantes. Ahorita vamos a hablar del gigante. Pero habían fuerzas que no eran de animales ni de hombres, eran espíritus, y sin embargo Saúl se quedaba tranquilo, aliviado, cuando David estaba tocando su arpa. David ya no estaba tras las ovejas, pero ya David iba de vez en cuando, pero ya estaba un poco más familiarizado con la casa del rey, porque al saber el rey que David le causaba alivio, pues le pedía el favor, no, por favor traigan a ese hombre para acá para que me alivie, porque usted sabe lo que es una opresión demoníaca, no debe ser nada fácil. David, ungido, fue capaz de ponerle, ya eso está en 1 Samuel 17, fue capaz de ponerle un alto al gigante Goliat. 17:26. Mire lo que David dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Sí? ¿Sabe, hermanos? Cuando uno tiene el Espíritu Santo, pues no es solo para hablar en lenguas, esa es una parte, pero uno tiene el Espíritu Santo es para ministrar. Miren lo que dice Lucas 4:18. Ahora vámonos para el Nuevo Testamento.
ya nuestra vida cristiana. Lucas 4:18, mire las palabras que usó Jesús cuando entró en la sinagoga. 4:18 de Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar. O sea, el Espíritu Santo, el poder es para darle a Dios la alabanza, darle a Dios el honor. Sí, pero también en una forma misionera para dar a los pobres buenas noticias. Y toda persona que no tiene a Cristo está pobre. Emma no está pobre, está muerto en delitos y pecados. Pero por eso el Evangelio son buenas noticias. Cuando usted le habla a alguien de Jesús, usted le está hablando buenas noticias. Quizá para la persona es otra religión. Esa es una religión que practicaba mis antepasados. Usted le habla de Jesús, buenas noticias. No importa lo que tenga en la cabeza o las palabras que diga. El Evangelio son buenas noticias y nadie puede quitar esa definición. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a pregonar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, qué bueno, por eso vale la pena pensar en las almas, pensar en los que no conocen de Dios. Anoche estábamos orando por los presos, pero dijimos, bueno, usted ora y nosotros le apoyamos. A veces le decimos, repitan, Señor, bueno, pero esta vez le dimos, a ver, entonces cada uno pasaba, uno para donde el hermano Pedro, otro para donde mí. Y había un Señor, Dios mío, ayuda a mi hermano que está adicto en la heroína, ayúdame a mí que llevo 12 años en la heroína, ayuda a mi mamá que está por allá viviendo sola en las calles. Qué ruina la de este hombre. Pero para eso estamos ahí. Saseñor, mira que Él te está pidiendo, Él está orando, Él está reconociendo, aunque la heroína no lo ha dejado loco, Él sabe dónde está su hermano, Él sabe dónde está su familia. Óyelo, rescátalo, libéralo. Me ha enviado a sanar corazones quebrantados, libertar a los cautivos. Entonces, así como David en su tiempo la unción allá, nosotros en nuestro tiempo la unción aquí para libertar a los presos. El recibir el Espíritu Santo, el tener el Espíritu Santo, Salmo 16:11, nos ayuda con mucha confianza a hablar con Dios. Yo ni le pido permiso a Dios. Dios mío, voy a orar, ¿me permites? Si yo le digo así, Dios me dice, ahí, what's going on? Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. La presencia de Dios también trae gozo. Sí, trae poder para echar fuera demonios, para libertar a los cautivos, pero también la presencia de Dios, plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. La presencia de Dios, la presencia de su Espíritu. Salmo 27:4. Ese verso lo decimos muchos. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. O sea, ¿cuál es el propósito de estar en la casa de Jehová? Bueno, la casa de Jehová ahora mismo no es estas paredes, somos nosotros, la iglesia. Para contemplar la hermosura de Jehová. De ahí que necesitamos conocer a Dios más y más. Como cantamos ahí, incomparable, inigualable, inmovible. A Dios, por eso necesitamos una vida para conocer a Dios. Entonces, el Espíritu Santo en nosotros, la unción en nosotros para dar a los necesitados, también para
familiarizarnos con la presencia del Señor, saber qué decir, qué no decir, estas palabras, situaciones difíciles como las que vivió el hermano Daniel Camilo cuando uno está en un trabajo y hay problemas con una persona superior, ¿verdad? Eso, ¿qué sabe? Bueno, Señor, tú que eres el jefe de los jefes, tú que sabes qué pasa, ayúdame, guíame, ¿qué tengo que hacer? Reprender a esta persona en el nombre de Jesús, o mejor hablo con el jefe de ella. Que Dios nos guía, el Espíritu Santo nos guía por sendas de justicia. Y también, hermanos, el Espíritu Santo es para ponerle, así como David a Goliat, para ponerle un alto a los gigantes modernos. A los gigantes modernos. Y hoy voy a hablar de un gigante llamada la ideología de género, o sexual orientation en inglés, sexual preference, gender identity. Es importante que nosotros sepamos, porque vivimos en una generación en donde esto se está volviendo el pan de cada día. La ideología de género. En Romanos 1, o sea, no es que esté cambiando de tema, sino que este es un gigante al cual ahí ya está vencido. Es más, en el coro, los coros que cantamos, el Señor me decía, mira, veía yo soy el vencedor. Bueno, entonces hablemos de este tema de todas maneras, aunque ya Jesús lo venció, pero es importante que conozcamos, para que conozcamos cómo está la sociedad y todo eso. En Romanos 1, 16 dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Recuerde, es importante, el Evangelio es poder divino para salvación. O sea, si fuera el poder para perdición, yo no lo predicara. Porque qué gracia tiene predicar un evangelio del poder de Dios para perdición, si ya estamos perdidos. Pero salvación, esa palabra salvación es como una esperanza para el ser humano. El evangelio es poder divino para salvación. Por eso cuando usted le habla a alguien del evangelio, usted no está hablando de religión, usted no de problemas, no, para salvación, para salvación. Ahora, en el 17 dice, en el Evangelio, Romanos 1, 17, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe en el Evangelio. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces estamos hablando aquí poder de Dios para salvación, justicia de Dios, ira de Dios. La ira de Dios se revela contra los que no creen el Evangelio y contra toda persona que detiene con injusticia la verdad. Por el hombre no haberle dado gracias a Dios, gloria a Dios, Dios le envió un juicio, y el juicio no es un terremoto, ni es una guerra. Puede ser, pero dice aquí en Romanos 1, los entregó, Dios los entregó, que mayormente tiene que ver con la miseria sexual. O sea que la degradación sexual, porque la ideología de género es una degradación sexual. La degradación sexual de los seres humanos es una prueba clara del juicio divino. Y a veces nosotros decimos es que el diablo está arrebatado. Mira cómo tiene esto de este mundo. No digo que le echemos la culpa al diablo de todo. Y a veces no es el diablo, a veces es Dios. Porque aquí en Romanos 1 dice Dios, en 3 ocasiones, Dios, 26, verso 26, Dios los entregó. Verso 28, Dios los entregó a una mente reprobada.
Y otro verso que no encuentro. Entonces, mientras que el Evangelio es poder de Dios para salvación, justicia de Dios, los que no reciben el Evangelio, entonces Dios manda un juicio. Dios los entrega. Yo pienso que el SIDA o el AIDS también es un juicio de Dios por problemas sexuales, las enfermedades venéreas. Una enfermedad venérea no tiene cura. Sí se trata, tiene tratamiento, pero eso no tiene cura. No tiene cura, mientras que a veces el cáncer sí tiene. Hay gente que se ha muerto, pero hay gente que se ha salvado. Entonces, fíjense. Así que la ideología de género. Ya aquí vamos a hablar un poco de historia presente, porque esto no es, Dios tiene que ver con esto como un juicio, pero también los últimos tiempos en los cuales vivimos. La agenda de George Soros, entre otros. Ahora, George Soros es un judío, húngaro es la palabra, inversionista americano, o sea que tiene 3 ciudadanías, nació en Hungría, es judío y es ciudadano americano, es un magnate del negocio, es un filantrópico, es un activista político ultraliberal, es un escritor y uno de los inversionistas más poderosos del mundo, George Soros. Él también en la guerra mundial, él era un jovencito y pues, bueno, no vamos a hablar de eso. Este hombre, hermanos, tiene el respaldo de la tercera parte de los políticos de Europa, de los diputados de Europa. Y este hombre, por el poder financiero, por eso se dice el dinero habla, por el poder financiero, tiene 2 puntos en su agenda. Él tiene 85 años, yo pienso, pero todavía está ahí. Y en su agenda es la inmigración indiscriminada dentro de las fronteras de los países de la Unión Europea y de Estados Unidos. Ese hombre patrocina con su plata a ciudadanos de Asia, de África, para que entren a Europa, para que haya una inmigración indiscriminada. Igualmente en Estados Unidos, pero como él es más bien Europa, por ejemplo, esas caravanas que venían de Honduras o El Salvador, ¿quién patrocinaba eso? ¿Usted piensa que la gente de allá tiene tanta plata para venir y hacer todo ese viaje con comida, con plata? Todo eso, y ahora eso son noticias que los medios de prensa no dicen, porque muchos medios de comunicaciones también están bajo esa agenda. La inmigración indiscriminada o sea que los países ya no tengan fronteras, o sea que todo sea un mundo. Y esos son el movimiento del anticristo. O sea, todo eso también lleva un eco del anticristo, donde ya va a ser un solo líder mundial. Y el otro punto, no vamos a hablar de ese punto, el otro punto de su agenda de George Soros, usted lo puede encontrar en Google, es la ideología de género o la orientación sexual o la identidad de género. Tiene varios nombres, pero es lo mismo. Hay empresas privadas que marcan la agenda de las legislaciones europeas, como dije ahorita, y controlan a más de tercera parte de los diputados o de los congresistas. Y lo hacen con unos intentos ideológicos destructivos.
La ideología de género es un plan ambicioso que procura cambiar el género humano de una manera totalitaria. Un plan ambicioso que procura cambiar al género humano, que hombre o mujer, hoy en día, ante Dios, la naturaleza, lo procura cambiar, no sé si lo va a lograr o no. Pienso que mientras la iglesia esté aquí, va a ser no sé, mejor no digo nada. De una manera totalitaria. Ahora, para hablar del totalitarismo, ni siquiera Hitler, ni Stalin, ni el fascismo de Mussolini, o sea, líderes de la Segunda Guerra Mundial y posterior a la Guerra Mundial, que fueron regímenes totalitarios, nunca ellos pensaron jamás llevar a cabo ese plan. Hitler quiso conquistar el mundo, pero eso de ideología de género, eso no estaba en su agenda, ni Stalin, mucho menos. Entonces, la ideología de género es mayormente una ambición, una lucha político-cultural, promocionada ampliamente por la posición política de la izquierda actual. Algunos miembros del Partido Demócrata de Estados Unidos, algunos son de esa izquierda. Lo que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial o cuando entró el marxismo, el leninismo en 1917, cuando Rusia dejó de ser donde habían reyes, los zares, y se volvió un movimiento político, un sistema político comunista. Hoy en día pues no existe eso, pero sí existe la izquierda actual. En Estados Unidos sería el Partido Demócrata, no todos, pero sería ese partido. El comunismo que gobernó en la Unión Soviética, en la China principalmente, así como también en Cuba, hablando de nuestros países cercanos, se caracterizó por ser totalmente opuesto a esta ideología. O sea, lo que en los años 30, 40, 50, hasta el 90, que cayó la cortina de humo en Rusia, no en la China, la ideología de género no tenía nada que ver. Es más, se oponían. Mire, en el sistema comunista soviético, la participación de la mujer era un asunto muy relegado. La sodomía era castigada con 5 años de trabajo forzado. La homosexualidad la criminalizaron y la condenaron en campos de exterminio vergonzosos. En la China se castigaba castrando al que practicaba la sodomía y en caso de reincidencia era castigado por fusilamiento. Así se trataba durante el sistema comunista, la ideología de género, o los que tenían simpatía hacia estas perversiones sexuales, con fusilamiento, era castigado en campos de concentración. O sea, la ideología de género actual, la ideología de género, estamos hablando de estos tiempos, 1990, 2000 para acá. Antes pues no era una palabra no era una frase muy conocida, eso de ideología de género. Pero ya desde 1990 y más en nuestros tiempos, porque ya esto ya se metió en las escuelas. Por eso comenzó en el año 90. La ideología de género que promociona la izquierda de la política es un oportunismo político, un fraude ideológico. Por ejemplo, usted va a ver en las marchas o en las paradas de los LGBT
hay gente que sale con camisa del Che Guevara. Pero eso es una distorsión, porque el Che Guevara creó 2 campos de trabajo forzado en La Habana, en Cuba. Uno para exterminar a los disidentes, a los que no estaban de acuerdo con la revolución de Fidel Castro, y el otro para castigar a los homosexuales enviados allá a esos campos de concentración, y cuando ellos entraban al campo había un letrero que decía: el trabajo os hará hombres. Esa era la insignia de los campos de concentraciones, o mejor, campos de trabajo forzoso o forzado, que el mismo Che Guevara hizo. Entonces, pero hoy en día entonces se toma la cara de él como para dar un mensaje, una distorsión. Por eso hay que saber bien y hay que conocer, y nosotros como ciudadanos, como cristianos y como ciudadanos, debemos enterarnos bien, no debemos de tragar entero. Porque usted ve a Che Guevara en la camiseta diciendo: oye, él también era de eso. Sí, pues no, al contrario, él era tan en contra que él a los homosexuales los metía en centro de trabajo forzado con el trabajo os hará hombres. Ustedes no se creen hombres, pues van a aprender a trabajar. Ahora, vale mencionar que no todas las personas homosexuales están a favor de esta ideología, que es ampliamente promocionada por la extrema izquierda, en particular por la comunidad LGBT, que es lesbiano, G, gender, creo que es bisexual, y la T, transexual. O sea, son 4. Ahora, hoy en día es una comunidad muy poderosa en Europa y ahora en Estados Unidos. Bien, esta ideología enseña que, ahora vamos a ver, ¿qué enseña esa ideología? ¿Qué es eso? Es una ideología, no es una ciencia, es una ideología. Enseña que el ser humano es hombre o mujer no por naturaleza, no biológicamente hablando, sino por construcciones de la sociedad. El ser humano es hombre o mujer por construcciones de la sociedad. O sea que nosotros somos hombres porque la sociedad hizo que fuésemos hombres, y la mujer que fuese mujer. Esta ideología consiste en decir: tú eliges si quieres ser hombre o mujer. O sea que una persona puede elegir, culturalmente hablando, qué sexo quiere ser. Es una amenaza clara a la misma naturaleza. Esa confusión desorienta particularmente a los niños. Los niños son los que están sufriendo más. Los niños, porque los niños son como una esponja. Genera en la persona mucha ansiedad. ¿Por qué se suicidan tanto? El suicidio en la sociedad es alto, pero el suicidio en esa comunidad es mucho más alto. 40% más. La violencia en la sociedad es tremenda. La violencia en esa comunidad es peor. Decía un jefe de policía que cuando ellos investigan un crimen, ellos saben que pertenecía a la comunidad homosexual por los crímenes como queda la persona. Eso lo dijo un policía que no tiene nada que ver con el cristianismo. Claro, eso no sale en las noticias. Por eso yo se las traigo, sin cobrarles. Pero es importante que sepamos, hermano, porque las apariencias engañan. Eso genera en las personas mucha ansiedad, terminan necesitando a un médico. Por eso le están prohibiendo a los psiquiatras. O sea, ahora los médicos no pueden decir: mira, eso te está pasando porque tú eres hombre, ahora tú te estás haciendo mujer. No, ellos no pueden decir. Dicen: bueno, pobres doctores, sobre todo psiquiatras y psicólogos, que ahora no pueden dar su opinión, su consejo.
Tratar a los niños y niñas como seres neutros está produciendo mucha incomprensión que da lugar al abandono escolar. Muchos niños también están saliendo de las escuelas porque es difícil, yo pienso que para un niño, uno pues no vivió ese tiempo, no vivió esa situación, pero hoy en día los niños sí la están viviendo. Uno de sus contextos canónicos dice: los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. La contrasexualidad apunta a sustituir ese contrato social que denominamos nosotros naturaleza por un contrato contrasexual. En este nuevo contrato los cuerpos no se reconocen como hombres y mujeres, sino como cuerpos hablantes. Nació un cuerpo hablante. Llegará el tiempo en donde ya en Europa dicen, no hay que ponerle hombre o mujer, no. Un cuerpo hablante. Bueno, en su idioma, ¿no? Un cuerpo hablante. En otras palabras, no existe una cosa que se llama naturaleza que dice que somos hombres o mujeres, sino que eso procede de un supuesto contrato social. Ahora, esto es un texto canónico, entre comillas, pues canónico es referirse a la Biblia, pero de este tema, la ideología de género, esto es un texto canónico, donde se enseña como si fuera verdad que los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción, que los seres humanos son cuerpos hablantes, no hombres y mujeres. En otras palabras, no existe una cosa que se llama naturaleza. Esta ideología considera que como el género lo crea la sociedad, no es algo natural. Ese género se puede cambiar de una manera voluntaria, así como uno puede cambiar de trabajo, de estudio o aún de ropa. No se nace mujer, sino que se llega a serlo. Te hacen serlo. Entonces, si a un niño le dicen, tú eres un niño porque te han hecho niño, pero tú en verdad no eres un niño, tú eres un cuerpo hablante. Si para nosotros, hermanos, causa incomodidad, ¿cómo será para un niño escuchar eso? No es fácil. No depende de la biología, sino de la cultura. No depende de Dios ni de la naturaleza, depende del deseo de cada persona. No hablemos de la estructura cromosomática de cada ser humano, hermanos. Su código genético define 100% a una persona como hombre o como mujer. El código genético. Cada célula del organismo humano dice que tú eres hombre o mujer. Uno no elige nacer hombre o mujer, uno nace hombre o mujer. Es algo inherente, aún antes de nacer y después de morir. Eso lo sabemos, hermano, de pie a la cabeza. Pero la ideología de género ya se está enseñando en las escuelas, en la sociedad. Eso es como el marxismo, ¿verdad?, de Karl Marx. Los que no han estudiado la historia de ese hombre, lo que fue su vida, de qué vivía, qué hacía, con tantos idiomas. Entonces, no, me gusta el marxismo, la ideología de ese hombre, pero ¿quién fue ese hombre? Así también la ideología de género se está enseñando como, wow, la última revolución social. La ideología de género es una amenaza para cualquier sociedad que quiera seguir siendo libre, próspera y soberana. Ahí vamos ya entonces al control, que es el totalitarismo. O sea, en otro tiempo fue a la fuerza. El comunismo a la fuerza y si no te matamos. Ahora, no se le llama comunismo, se llama un socialismo. La ideología de género. Nada de espada, con votos, con votación. Porque nosotros somos los que votamos por los que van a quedar en el Congreso y los que van a legislar. O sea, todo es una forma bien astuta. Y voy a terminar diciendo esto. La ideología de género se impone en primer lugar
por la manipulación del lenguaje y por un casi monopolio de los medios de comunicación. Es un lavado de cerebro. Por eso yo dejé de escuchar noticias de política. Esos NBC y CNN y ABC. No, cuando voy a escuchar noticias políticas yo me voy a The Wall Street Journal, la prensa asociada, la BBC de Londres, que son medios de comunicaciones más, no son bias, no son que son imparciales, porque entre noticias, los medios de comunicación es una cosa increíble. Mire, el 80% del material que aparece en prensa escrita, en radio y televisión, en series de televisión, en dibujos animados para niños, en películas, aún en documentales, está en manos de tan solo 8 empresas transnacionales en todo el mundo. O sea que esas empresas poderosas, no solo aquí, pero en varias naciones, están en control de eso. El 90% de la música, que también está metido en la música, que se consume, exceptuando la música clásica, la música cristiana. Pero la música especialmente que consumen los jóvenes está en manos de 3 transnacionales solamente. Y algunos CEOs de estas empresas no ocultan ser anticristianos. O sea, todos estos transnacionales los líderes son anticristianos. El 90% de la pornografía que se consume está en manos de tan solo 3 transnacionales. Entonces, ¿cómo en la ideología de género nosotros decimos, pero hombre, ¿quién va a creer eso? Bueno, si hay gente creyéndolo. ¿Cómo usan eso? La manipulación del lenguaje. Se habla y se habla y se habla una cosa, tanto que ya se oyó tanto que ya es como una verdad. Y por eso nosotros como cristianos podemos llegar, y algunas iglesias han llegado, y ya no les importa si es hombre, si es mujer, tú vives como tú vivas, aquí solamente ven y canta y adora y paga tus diezmos. La manipulación del lenguaje en la ideología de género es otra forma de promover su lenguaje. Por ejemplo, si usted está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, usted es un homofóbico. A nosotros nos consideran los cristianos homofóbicos. Eso es una manipulación del lenguaje. Porque yo puedo estar en contra de algo y mucho más de asuntos morales. No, ya usted es un homofóbico. Bueno. La expresión salud sexual y reproductiva es apenas una frase bonita para cubrir el aborto. Ya no se habla del aborto, que eso es mejor. Hoy se habla de la salud sexual y reproductiva. Mire qué nombre tan bonito. Este escritor dice que en España la ley de salud aprobó en 1986 el aborto y ese año hubo 411. Hoy en día hay 100.000 abortos al año en España. La ideología de género avanza también a través del sistema educativo. En España, este historiador y doctor es español, pero él sabe también de otros países. En España, desde el año 2006, existe una materia en España que se llama Educación para la Ciudadanía. Se enseña desde los 2 años. O sea que en España, desde los 2 años ya se le enseña la ideología de género. Entonces, un lavado de cerebro ya esos niños van a crecer, a menos que sus padres teman a Dios, van a crecer con la ideología de género bien enraizada. Y la ideología de género avanza a través de los cambios legislativos. Son cambios extremadamente dañinos. Por eso cuando uno va a votar en las elecciones, uno tiene que ver qué piensa esa persona. Uno no puede decir, es por la economía. Hermano, Dios, joven, he envejecido y no he visto justo desamparado. La economía no la garantiza Dios.
no un político. Yo voy a ver qué piensa esa persona del aborto. Si está a favor del aborto, yo no le puedo dar el voto. Si está en favor de la ideología de género, yo tampoco le puedo dar el voto. Yo soy libre. ¿Por qué? Porque ellos que creen eso llegarán a establecer eso como parte de la ley. Parte de la ley. Entonces, resumiendo, la ideología de género se extiende por la manipulación del lenguaje, sistema educativo y los cambios legislativos. Por ejemplo, el matrimonio homosexual. O sea, si le preguntan, ¿usted está en contra? Yo digo, claro, yo estoy en contra, usted es un homofóbico. No, yo soy un cristiano. Y si me quieren decir, exacto. En el año 2000, el único país que permitía el matrimonio homosexual era Holanda. En Bélgica en el 2003. En el 2005 sucedió en Estados Unidos, solo en el estado de Massachusetts. No en todo el país. En el 2005 en España, en el 2010 Argentina, en el 2013 Uruguay, Colombia en el 2016. La ideología de género ha alterado el concepto de la familia y también va a triturar el concepto de igualdad ante la ley. Hoy entonces ese es un gigante que nuestra sociedad vive, pero nosotros somos más que vencedores. Amén. La unción es también para enfrentar ese gigante. O sea, se puede hablar de varios gigantes, la ideología de género es un gigante. Y que nosotros no podemos decir, bueno, ya somos grandes, pero ¿y nuestros niños qué? Por eso, hermano, oremos